Hola, soy el profesor Jimmy Pachas del programa Educación a Distancia y hoy vamos a tratar el siguiente tema. La Revolución Francesa abarca el periodo comprendido entre los años 1789 y 1799. Este importante proceso social constituye un hito en la historia moderna porque significó el fin del antiguo régimen. Veamos las causas de la Revolución Francesa. Económicas. Desde 1760 se produjeron malas cosechas, lo que provocó el alza de los precios y el descontento de los sectores populares. Además, se incrementó la crisis financiera por el derroche de la corte y los conflictos bélicos. Sociales. Los burgueses estaban descontentos porque, a pesar de su creciente poder económico, tenían poco poder político. Altos cargos del gobierno y del ejército eran ocupados por la nobleza. Además, consideraban injusto que solo el tercer estado, al cual pertenecían, pagara impuestos. Ideológicas. La influencia de las ideas liberales e ilustradas hizo que los ciudadanos tomaran conciencia de que el Estado debía respetar sus derechos. Inicio de la revolución. Luego que el rey Luis XVI convocara como ministros a Turgot y luego a Necker, decidió convocar a los Estados Generales, compuesto por el clero, la nobleza y el tercer estado, con el fin de hacer cambios más justos y trascendentales en Francia. Sin embargo, hubo un problema en el sistema de votación. Este problema provocó incomodidades en el tercer estado, que se retiró de la Asamblea de los Estados Generales y conformaron la Asamblea Nacional. El 20 de junio, sus integrantes hicieron el juramento del juego de la pelota, acto que se realizó en un salón del palacio en el que se practicaba este deporte. A través de este acuerdo se comprometieron a no separarse hasta la elaboración de una constitución. Es así que el 9 de julio esta asamblea se transformó en una asamblea constituyente. Veamos el siguiente video. La Asamblea Nacional pasó a llamarse Asamblea Nacional Constituyente y realizará tres importantes reformas. La primera, la Declaración de los Derechos del Hombre. Toda persona, por ser persona, tiene derechos. La segunda, suprimir el sistema feudal. Se le perdonan a todos los campesinos las deudas con los señores. Y la tercera, redactar la primera Constitución Europea en 1791, que dice que habrá separación de poderes. El poder ejecutivo lo tendrá el rey, el poder legislativo la Asamblea Legislativa y el poder judicial lo tendrán los jueces. También dice que habrá sufragio censitario. Solo podrán votar los hombres con una edad de 25 años y un nivel de riqueza. La Asamblea Legislativa dura desde 1791 hasta 1792. En ella se aprueba la Constitución y se convocan elecciones a las que se presentarán diferentes partidos políticos. Se presentan los girondinos, que son burgueses que quieren para Francia una república y son moderados. Su líder es Brissot. Se presentan los jacobinos, que son burgueses que también quieren una república, pero son más radicales. Sus líderes son Robespierre y Danton. Se presentan los cordeliers, que son los más radicales de todos. Y por último se presentan los sans-culottes, que apoyarán a los cordeliers. Finalmente, estas elecciones las ganan los girondinos. Mientras tanto, Austria y Prusia declaran la guerra a Francia porque se sienten amenazados por la Revolución Francesa, una revolución que desencadenará en una guerra europea. Los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, ven que sus vidas corren peligro y tratan de huir, pero les identifican en la frontera de Varennes y les detienen. La convención dura desde 1792 hasta 1795. En ella se convocan elecciones y como la guerra la están perdiendo los franceses, la ganan los jacobinos con el apoyo de los cordeliers. Ellos van a tener que tomar una decisión sobre qué hacer con los reyes y finalmente se decide ejecutarles primero al rey y semanas más tarde a la reina. Cuando el rey muere se redacta la Constitución de 1793. En ella se dice que hay separación de poderes. Francia ya no es una monarquía, sino una república, y podrán votar los hombres con un nivel de renta menor. Llega Robespierre al poder y crea el Comité de Salud Pública, que se encargará de eliminar a los enemigos de la revolución. A esta etapa se la llamará etapa del terror. La guerra se ha incrementado y España e Inglaterra participan. Esta etapa se termina cuando, en 1794, se da un golpe de Estado, que acabará con la muerte de Robespierre. El directorio dura desde 1795 hasta 1799. Esta es la última fase de la Revolución Francesa. El nuevo gobierno redacta la Constitución de 1795. En ella se dice que el poder ejecutivo lo tiene el directorio, que es un conjunto de 5 personas. El poder legislativo lo tienen 2 cámaras, una el Consejo de los 500 y otra el Consejo de los Ancianos.
El poder judicial lo tienen los jueces. Solo podrán votar las personas con una renta alta. El pueblo está descontento, la revolución no les está sirviendo, ya solo confían en su ejército con Napoleón Bonaparte a la cabeza, que el pueblo cree que les sacará de la crisis. Este gana guerras a Italia, Prusia y Austria. Con esto llegamos al fin de la Revolución Francesa. Consecuencias políticas. La monarquía absoluta fue abolida y se eliminaron los privilegios de la aristocracia y del clero. La Revolución Francesa fue un modelo para las posteriores revoluciones. La iconografía también ejerció una gran influencia y las representaciones del árbol de la libertad y el gorro frigio fueron utilizados en los símbolos patrios de las naciones hispanoamericanas durante la independencia. Consecuencias sociales y económicas. Las propiedades de los nobles fueron transferidas al Estado. Las mayores pérdidas se registraron en el patrimonio de la Iglesia. Además, como el diezmo fue suprimido, la Iglesia dejó de recibir recursos económicos. Los campesinos, por su parte, se vieron favorecidos, pues se abolieron la servidumbre y los derechos feudales. Solo el 8% de los burgueses y el 9% de los campesinos amplió sus terrenos. A pesar de ello, Francia pasó a ser el país europeo con mayor porcentaje de propietarios independientes. Todos estos cambios propiciaron normas más equitativas. Consecuencias culturales. La revolución aplicó las ideas de la Ilustración e hizo de ellas un patrimonio común para el mundo contemporáneo. En el ámbito religioso, los principios de la libertad de culto y la libertad de expresión que fueron enunciados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano condujeron a la concesión de la libertad de conciencia y de derechos civiles para los protestantes y los judíos. Se produjo un retroceso de la espiritualidad religiosa, lo que llevó a la población a tener una visión más laica del mundo. Bien, muchachos, hemos llegado a la parte final. Me despido. Suerte.